Buenos días. Bueno, la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, que había sido convocada para ayer martes a las 5 de la tarde, transcurrió de manera ágil el primer día, no duró mucho. Aproximadamente una hora después, el secretario general del PLD, presidente del Senado, en su condición de portavoz, designado por el presidente Danilo Medina, que es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura como cabeza del Ejecutivo, informó de lo tratado, de lo que se acordó informar, digo yo, porque siempre hay interioridades que no siempre se revelan de inmediato. Reinaldo Paredes dijo que se formó una comisión, se integró una comisión. En esa comisión hay representantes, vamos a decir, de todas las partes en el aspecto político, porque está Josefa Castillo, que es diputada del PRM, y está también el senador Paliza, ¿verdad? Fran Soto, el susodicho. Está también Jean Alain Rodríguez, Jean Alain, que es el procurador, ¿verdad? Y Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, también. Ahí está una especie como de asesor, ¿verdad? Técnico, sí, porque es un hombre muy ducho en la materia. Bueno, entonces esa comisión tiene que hacer un cronograma de trabajo con miras a la próxima reunión del Consejo, que será el 16, martes también de este mes, en donde ya ellos acordarán un poco las reglas básicas para la elección de los jueces del Tribunal Constitucional en los puestos que habrán de quedar vacantes por diversas razones. Así es, esa comisión tendrá esos 16 días para decidir de qué forma serán elegidos esos 4 jueces a sustituir en el Tribunal Constitucional, que es la primera parte de los puntos que van a llevar a cabo en esta reunión del Consejo. Ya la segunda parte, que es la selección de técnicas para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que ya en diciembre cumplen 7 años en funciones y también deben de ser sustituidos. Bueno, sí, así es. Hay que recordar que más temprano, Carolina, hubo 2 noticias relacionadas con la labor del Consejo y todo esto de la elección y evaluación de jueces de las altas cortes. Una fue que el Partido Revolucionario Moderno, por voz de su presidente, precisamente el senador José Ignacio Paliza, dijo que no iba a hacer propuestas de personas, de jueces para promoción y elección, que se iba a tener en esa parte. Un poco como diciendo, bueno, es que estamos en minoría, cualquier persona que nosotros propongamos es difícil que pase, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que un grupo de jueces de una asociación más temprano hizo conocer una carta que le había enviado al presidente de la Suprema, parte integrante también del Consejo, a Mariano Germán, ¿verdad? Mariano Germán Mejía le envió una carta reclamándole y apoyando la posición que habían asumido tanto Finjus como Participación Ciudadana y otras entidades, incluso empresariales, de que el juez Fran Soto, por no ser de carrera, no debía ser el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero por lo que dijo Reinaldo ayer, e incluso respondió a una pregunta de una periodista, no fue tomada en cuenta esa sugerencia porque dijo que no, que legalmente no hay ninguna objeción en ese sentido. Bueno, hicieron tan poco caso a esa solicitud que también lo designaron miembro de la comisión que va a decidir de qué manera se van a seleccionar los jueces. O sea que Exacto. Evidentemente eso no es un asunto que el Consejo va a discutir, si Fran Soto pertenezca o no pertenezca ahí. Exactamente. Ya ellos dieron muestra de que eso no está en discusión. Vamos a ver ahora cómo vienen las cosas. Muchos dicen que ya todo eso está más o menos preestablecido, ¿verdad? Otros dicen que no, que es posible que haya algún tipo de negociación, incluso interna en el PLD, porque hay que recordar a todo esto que lo que está claro es que la parte del PLD que es leal al presidente Medina quiere colocar sus fichas. En esas cortes estaban las fichas de la parte del presidente Fernández, en las veces que se llevó a cabo reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, por ahí eso está claro. Hay que ver si ellos dejan algún resquicio, hacen alguna negociación.
Ya antes, cuando estaba el presidente Fernández en el poder, hay que recordar, tú recuerdas que incluso en el Tribunal Superior Electoral y en el Constitucional colocaron personas leales a Miguel Vargas. Sí. Y todo eso ha sido denunciado incluso por los PLDistas que objetan a Miguel, o PRDistas que objetan a Miguel Vargas, como Guido Gómez Mazara y el grupo que se llama Rescate del PRD. Bueno, también hay que resaltar que en esa reunión de ayer ellos dieron lectura al reglamento para que no quede duda de que el proceso se iba a llevar de acuerdo a lo que se establece allí. Y luego de designar esta comisión, que se va a reunir el 16 de octubre a las 4 de la tarde para ya indicar cómo se va a proseguir, se indicó también que en cuanto a la segunda fase, que es la de la Suprema Corte de Justicia, evaluar esos jueces, se va a esperar a diciembre para cumplir el plazo de los 7 años que es cuando se deben hacer los cambios en la Suprema Corte de Justicia. Sí, hay jueces que por un asunto de exactamente el tiempo cumplido, otros que ya es un asunto de salud, y hubo uno incluso que envió una carta diciendo que él no quiere que lo tomen en cuenta, Así que es. de manera voluntaria quiere ya retirarse, ¿verdad? Sí. Y hay otros casos, y que se ha comentado, como Miriam Germán, que ella está en pleno ejercicio, tiene un gran aval en la sociedad, un gran respeto. Sin embargo, parece que hay sectores presionando para que ella sea puesta en retiro. Sí. Parece que su verticalidad molesta a algunos sectores. Claro, sí. Eso sería una gran pérdida para la judicatura y para la sociedad dominicana, que una jueza con esa calidad y ese gran respeto sea excluida cuando ella está en plena vida, ¿no? Y con todas sus energías para poder seguir trabajando. Claro. y aportando. No, y caracterizada siempre por ese voto disidente en esos casos donde se necesita que alguien no esté de acuerdo con la decisión que se está tomando. Disidente y razonado, porque Exacto. Ella explica bien sus cosas siempre, sí. Hace sus cosas como debe ser. Así es. Bien. Bueno, ese es un tema del que se seguirá hablando en los próximos días. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Vamos a una pausa y volvemos con otros temas. Bueno, hay informaciones relativas al ámbito eclesial, pero también que tocan un problema que ha venido siendo motivo de noticias en República Dominicana y en gran parte del mundo, que es el de los abusos sexuales, los asaltos sexuales, el acoso y en este caso la pederastia, que es el acoso o abuso sexual contra menores de parte de adultos. Y que tocan en este caso a la Iglesia Católica. Dos casos, Fray Florenzán de La Vega y otra es un padre apellido Rosario que está en Vallaguana, son los dos casos más recientes. La Iglesia Católica Dominicana, en un cambio de actitud a como venía ocurriendo, en el caso del sacerdote de la Iglesia de Monte Plata, Vallaguana, decidió suspenderlo y lo entregó a las autoridades. O sea, él está enfrentando una investigación del Ministerio Público y probablemente una acusación vendrá por ahí, por el caso de una familia, de una menor que dice que estuvo con ella, lo que equivale, cuando es una menor de edad, una niña o adolescente, a una violación, aunque se alegue que la niña, que la menor tuvo consentimiento. Y el otro caso es de Fray Florenzán, es un caso que data de años atrás, del Colegio Agustiniano en La Vega, un niño, asistieron a un viaje a Argentina y un sacerdote, que es el Fray Florenzán, el niño luego reveló que fue violado de manera forzosa completamente, porque fue una trampa que le tendió. Lo llevó a una habitación de hotel, lo convocó a una supuesta reunión, aprovechando que el grupo iba a ser como un paseo, como hace todo grupo que visita un país extranjero. Y ahí prácticamente lo secuestró porque él negó que estuviera con él cuando lo estuvieron buscando, el niño. Así es. El niño que entró en una profunda depresión, crisis, y años después, como ocurre en estos casos, que hay razones estudiadas por los especialistas por qué esas víctimas de inmediato no hacen la denuncia. Hay todo un tema de amenaza, de vergüenza, del escarnio público,
y todo eso, ¿no? Además, muchas veces amenaza a la familia. De hecho, ya él es mayor de edad. Sí, ahora lo es. Ahora sí, es sí. mayor de edad. Todavía se guarda su nombre para no hacerle más daño. Exacto. Bueno, pues en estos casos la iglesia parece que está tomando ya la directriz que ha puesto en marcha el Papa Francisco, que parece que quiere que la iglesia no tolere más esas cosas y que no haya más silencio. El propio Papa Francisco ha sido humilde a reconocer que se equivocó respecto a Chile, en donde él en principio le contaron un relato que luego comprobó que no era así, y ahí hubo decenas de sacerdotes y obispos suspendidos, y además instruyó a la Iglesia de Chile para que esa gente sea puesta a disposición de la justicia. Así es. La Iglesia Católica históricamente, en busca de aminorar estos escándalos, que no se hagan públicos y que no le afecte a la Iglesia, ha hecho daño a muchas víctimas de esos abusos y se ha convertido en cómplice de ellos, porque lejos de denunciarlo como han hecho en este caso, que sorprende que lo hagan, y me parece muy bien que lo hagan, que es el deber, y fue lo que la iglesia debe hacer desde un inicio, desde que se comenzaron a presentar estas denuncias, que la iglesia siempre ha tenido conocimiento de ellas. De hecho, debe de ser la primera en enterarse, antes de que se enteren muchas veces los familiares de las víctimas. La iglesia lo sabe y lo oculta. Y el papel de la iglesia no es ese, el papel es el que está tomando ahora, de tomar ese caso en las manos y ponerlo en la justicia, y que quien es responsable de esos casos paguen por ello. Bueno, es marcada la diferencia ahora con el Papa Francisco, y yo digo, en República Dominicana, con las nuevas autoridades, por ejemplo, del arzobispado de Santo Domingo, que han dispuesto, por ejemplo, que ese sacerdote, que corresponde a este arzobispado, porque está en Monteplata, tenga que enfrentar esa acusación ante las autoridades, antes que encubrirlo, como se hizo en el pasado, aquí con Weselowski, Joseph Weselowski, el embajador del Vaticano, que era de origen polaco, que no solo es que tuvo relaciones con niños, sino que incluso incurrió en temas de prostitución con esos menores, de droga, de alcoholismo, toda una barbaridad. Y su compatriota, Waldemar, que se hacía llamar Padre Gil, que estuvo en Juncalito, en Santiago, ambos fueron encubiertos, huyeron del país. Ese el Valdemar, entonces fue por casos ocurridos en Polonia, fue condenado, negoció y le pusieron una condena de 7 años. Se supone que está preso todavía. Claro. El otro huyó, después él fue visto paseándose en Roma. Lo vio precisamente el obispo de aquí, que es obispo ahora de Baní, Masalles, y lo denunció. Luego, entonces, la propia iglesia tomó acción, le suspendió, luego lo expulsó y lo sometió a la justicia del propio Vaticano, y de manera inesperada murió. Muchos incluso tienen serias dudas sobre esta muerte. Sí, sí. Pero este hecho de que la iglesia haga esa denuncia y someta a la justicia a los acusados de esos casos, crea un precedente positivo dentro de toda la gravedad del problema, porque la impunidad, por los siglos de los siglos, amén, la impunidad alimenta que se siga cometiendo ese tipo de hechos, porque si lo hacen y no hay ningún régimen de consecuencia, lo siguen haciendo. Ahora, en cambio, si se comienza a crear ese precedente de que si usted comete un acto de esa naturaleza, la misma iglesia lo va a denunciar, tal vez esos casos tengan una reducción muy significativa. No, estamos seguros que si muchos de los que tienen autoridad dentro de la iglesia actúan como ha ordenado el Papa Francisco, muchas cosas van a cambiar. Claro. E incluso se va a hacer más riguroso a la hora de depurar a quién entra o no entra a una congregación, a quién ordenan o no ordenan sacerdote o monja. O a quién ascienden a obispo. O sea, esas cosas van a mejorar y lo necesita la iglesia, porque la iglesia católica tiene una gravísima crisis en estos momentos en lo que ellos llaman las vocaciones. Sí. Debido a todos estos escándalos, muchos muchachos y muchachas ya no se animan a ingresar a un convento, a un seminario,
Claro, y muchos de los sacerdotes están envejeciendo y les faltan sacerdotes a la iglesia en otros lugares. No, y las mismas familias ya tienen el temor de entregarle a sus hijos a la iglesia. Exacto. Como se lo entregaban antes, que la iglesia, a ciegas le entregaban a un hijo, a una hija, para que sirviera a la iglesia, como monaguillo, como cualquier otra de estas cosas que se manejan en la iglesia. Ya las familias no tienen esa confianza del todo. Ya la gente ha abierto los ojos y ha visto el peligro que hay ahí. Porque es que hay muchos no existe. escándalos, Claro. y muchos recordamos un caso que también está pendiente de la justicia, el sacerdote apellido Durán, que mató a un monaguillo, ¿verdad? Eso sí, y también el otro fray que hubo, que mató una pareja, tú recuerdas, varios años atrás aquí. Así es, ¿no? Y ese caso del joven asesinado, según las investigaciones, el cura cometió el delito ya luego de que el niño había amenazado con que iba a informar. Ya iba creciendo, estaba cansado del abuso. Exacto. Y entonces tuvieron esa diferencia, ¿no? Sí. De manera que, bueno, hay que saludar en este caso que la iglesia sí ha tomado esa responsabilidad. Sí. De poner a disposición de la justicia a esos sacerdotes que están siendo acusados responsablemente por esa familia de haber violado sexualmente a sus hijos. Así es. Y bueno, la gente que tenga mucho cuidado, y no solo ocurre en la iglesia católica, ha habido varios casos también de pastores de otras congregaciones que han incurrido en estos delitos. Señores, no se puede confiar en nadie con sus hijos. Exacto. No crea que nadie es santo aquí en la tierra, no, usted puede tener fe, muy bien, practique su fe, pero no más de ahí, no le confíe su familia a nadie que no sea usted mismo. Así es. Porque usted no sabe quiénes son esas personas. Vamos a otra pausa. El senador peledeísta por la provincia San Juan de la Maguana, Félix Bautista, enfrenta otra demanda judicial. En este caso es un asunto privado entre una persona que le entregó 125,000 metros de terreno. Ellos hicieron un contrato mediante el cual iban a desarrollar un proyecto turístico en la provincia de la Altagracia, en la zona de Higüey. Consistían en torres de apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones que luego serían rentadas o vendidas. Aparentemente, y según la acusación, en el proceso, el senador Félix Bautista, a través de su constructora Rofi, decidió hacer cambios sin consultarlo con la otra parte del contrato, cambios en el proyecto, y quería convertir el proyecto en algo ya mucho más lujoso y más costoso. A esto, según denuncia la hija de la señora Aida Aurora Altagracia Morrey Álvarez, quien es la propietaria del inmueble, ellos se opusieron a que se hicieran estos cambios en la contratación y en este momento se encuentran demandando al senador para que o pague por los terrenos o lo devuelva. El detalle está en que, según se ha informado, la constructora Rofi ofrece unos 18 millones de pesos por los terrenos, pero el valor real, según dicen los propietarios, es de 9 millones de dólares, Gustavo. Bueno, todo el mundo sabe que los inmuebles, los terrenos en esa zona de desarrollo turístico cuestan mucho dinero. Hay un valor de mercado. Uno a veces dice, caramba, hay gente que cuando no tiene problemas los anda buscando, porque el senador Félix Bautista, que es un hombre muy afortunado porque ha obtenido tanto dinero, y aunque se ha intentado que él explique la fórmula mágica para hacer tanto dinero con apenas un sueldo que tenía primero en la oficina de ingenieros y supervisor de obras del Estado, y luego como senador, ¿verdad? Que no se gana tanto, aunque reciben mucho dinero los senadores, pero eso lo hizo antes de ser senador. ¿Cómo usted obtiene tanto dinero? Bueno, nunca se ha podido que él encare esa situación en un juicio porque ya se sabe que esa justicia, como quedó amarrada, ¿verdad? Hizo lo posible para engavetar las exigencias, los reclamos que se hicieron hacia ese hombre público, que como hombre público debería dar explicaciones. Bueno, pues ahora está este caso que uno se preguntaba si era que esas personas no sabían quién es el senador Félix Bautista y el historial que tiene, que hizo negocio con esa empresa, con Rofi. Se trata de personas extranjeras. Sí. Lo que es un daño mayor todavía porque eso no le hace bien a la República Dominicana,
en un área tan sensible como es el turismo, que es nuestra principal industria de servicio, la principal generadora de divisas, que entonces se cree esa mala fama de que una persona viene a ser inversionista en el país porque le gustó y resulte estafada, engañada o enredada en problemas que no andaba buscando. Ahí está esta familia, que es de origen español. Ojalá que las autoridades hagan lo que corresponde, poniendo las cosas claras, porque si usted conviene con alguien en un negocio, se supone que en el contrato se establece qué tipo de negocio, qué es lo que se va a hacer y qué se puede o no se puede hacer. Claro. Usted no puede cambiarle a la otra parte las reglas de juego y decir, no hago esto, voy a hacer lo otro porque me conviene más. Exacto, y mucho menos y sentarse con la otra parte a hablar esos cambios. Exacto. Porque aparentemente el impasse que hay es que el proyecto que él quiere desarrollar ahora implica mucho más dinero porque es más lujoso. Y según denunció la hija de la señora Aida de Aurora, a las personas que se le han acercado para invertir más dinero ahí, dicen que estarían dispuestos a hacerlo sin Félix Bautista. Sin Félix Bautista bueno, sin el personaje. Exacto. Y es muy entendible porque debemos de recordar que Félix Bautista viene enfrentando problemas judiciales, en su mayoría con asuntos públicos, desde 1998, cuando se mencionó el problema aquel de unos 50 millones de pesos que se desaparecieron mágicamente en la construcción de la carretera San Juan Vallejuelo. Exacto. Que él fue sometido en el gobierno de Hipólito y salió muy airoso de ese problema. Luego, unos años más tarde, tuvo que enfrentar el caso de la Sunland, que ahí estuvimos hablando de 130 millones de pesos, que también desaparecieron mágicamente y al día de hoy no se sabe dónde fueron esos millones. Eso le costó carísimo al Estado y al pueblo dominicano. Claro, muy, muy caro. Bueno, es un historial de problemas y sobre todo en los últimos años él está en la mirilla, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, que le ha aplicado la ley Magnitsky, que es una ley que sanciona a personas extranjeras, tratando de que no haga ningún tipo de negocio con empresas norteamericanas o en territorio norteamericano. Y al parecer esa familia que quería hacer este negocio, si se hubiese enterado de eso, lo piensa dos veces, claro, porque nadie quiere que lo vinculen a alguien que tiene serios cuestionamientos encima en el ámbito internacional, sobre todo siendo cuestionado por autoridades de una potencia como Estados Unidos. Nadie quiere ese problema, ¿verdad? Claro. Pero las autoridades deben aclarar esto y deben hacer que esa familia que confió, que quiso este país, que quería invertir, que quiso invertir, no resulte engañada, desilusionada, porque eso no le hace bien, sobre todo cuando aquí queremos atraer inversión buena, atraer inversión que genere empleo, que genere riqueza. No, y que eso toca dos puntos sensibles de la economía nacional, toca la parte de la inversión extranjera y también toca la parte turística, que es el motor de la economía. Y así mismo es. Que en este gobierno principalmente Danilo Medina se ha enfocado tanto en esa parte de la economía y en convertirla, como él mismo ha dicho, en el motor de la economía y atraer cada día más turistas. Bueno, pues ese tipo de hechos, de acciones de alguien, sobre todo de un hombre público, miembro por demás del partido de gobierno, no hace ningún bien a la imagen de la República Dominicana y a su ambiente de negocio, como se dice. Así es. Bueno, Carolina. Tenemos otro tema que es ya un poco internacional y es en Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, hay un poco de temor en esta parte de aquí, de este lado, no sé tanto en Brasil, por el tema de que el candidato ultraderechista y muy conocido por ser muy machista, Bolsonaro, está muy arriba ya en las encuestas y está de hecho muy por encima del candidato del PT, que anteriormente era Lula da Silva y fue sustituido por Haddad. Lula no llega a inscribirse porque está en un proceso y muchos dicen que él se adelantó tratando de protegerse, a declararse candidato. Sí, ¿no? Y el PT contaba con un amplio respaldo hasta que... Mucho más apoyo. Mucho más, y ha subido bastante Bolsonaro y tiene al ámbito electoral brasileño preocupado y también al internacional. Bueno, lo que pasa es que este sujeto, ahí está ese cartel que sus opositores hacen porque a él le gusta hacer gestos. Dicen que esa forma de poner los dedos y otro gesto que él hace, dice que él ha imitado mucho a figuras tan odiosas históricamente como Adolf Hitler o Mussolini de Italia, que fueron dictadores terribles. Él le gustan esas cosas. Es un hombre muy machista. Él tiene 5 hijos y dijo, bueno, yo tuve 4 hijos
y un error, o sea, que por error tuvo una hembra, un hombre machista, misógino, terrible. Entonces, además de eso, es un señor que dice que él cree en la fuerza, que le gustan las dictaduras militares, que él está de acuerdo que fusilen a cualquiera, ¿verdad? Ese señor es más que un retroceso para cualquier terrible, nación. terrible, terrible. Es racista también. Sí. Entonces hay un gran temor en Brasil por lo que puede ocurrir, porque él está adelante en las encuestas, aunque él tiene un porcentaje que se supone que es el más alto, pero que ni siquiera está llegando ahora mismo al 40% ni nada. De hecho, los analistas políticos brasileños auguran que habrá una segunda vuelta, porque ninguno de los candidatos se acerca al 50% necesario para obtener la presidencia. El que está en segundo lugar es Haddad, que es del PT, que dice que personalmente, aunque a él lo cuestionaron algunas cosas, no es un candidato odioso, pero que arrastra todos los problemas que tuvo el PT, no solo con Lula, sino con otras figuras vinculadas a hechos de corrupción, todo ese escándalo de Lavallato y toda esa cosa, Petrobras. Entonces, la gente tiene un gran dilema en Brasil, claro, porque no quiere a Bolsonaro, una gran parte tiene miedo, pero tampoco quisiera que retorne el PT. Exacto, es una situación difícil. Es difícil, sobre todo dicen que el PT se ha radicalizado con el discurso más hacia la izquierda, y cuando gobernaba trató de hacer pacto con fuerzas del centro para que no se le vinculara con un régimen, claro, tampoco de populista o de extrema izquierda. Bueno, ahí está, eso es el domingo que serán las elecciones en Brasil. Si hay una segunda vuelta, de seguro que las fuerzas liberales y más hacia la izquierda tendrán que pactar si quieren evitar que este señor gane la presidencia de Brasil, que además tiene preocupada especialmente a las mujeres, porque un hombre misógino tremendo. Claro, ¿no? Y todo su discurso se ha basado en tirar pestes hacia las mujeres en cualquier sentido. De hecho, fue muy sonado y viral un comentario que hizo de una diputada, que él mismo dijo que no la violaba porque era fea. Entonces, sí, también, porque él dice que los hombres tienen derechos y la mujer es bonita a violarla. Óigame usted qué persona. O sea, yo no entiendo cómo una persona que tenga un pensamiento como ese pueda tener ni siquiera, no solamente un 20 y pico como tiene, no, un 0.1%. Bueno, yo creo que ni encuesta. su propia esposa debería votar por él, si es así, ¿verdad? Entonces, increíble. Qué pena, yo no sé, el mundo anda patas arriba con personajes así, claro, mira Y un país como Brasil, que ya ha tenido mujer presidenta, que exacto, eso es un gran que avance. Se supone que no es un país que está en la Edad Media, es un país que está en la etapa moderna, ¿no? Bueno, ahí vemos, por ejemplo, este señor Bolsonaro, pero vimos quién gobierna Estados Unidos, quién gobierna Filipinas, Duterte, ahora en Italia ganó un sujeto parecido. Y en algunos países europeos están ganando personajes como estos. O sea, el mundo no anda bien. Mira, con una señora como Marina Silva, decente, seria, que debió tener el primer lugar en Brasil, pero no lo tiene. No. Es una tristeza que los pueblos a veces se decidan por este tipo de personajes. Ay, así es. Bueno, Gustavo, tenemos que despedirnos. Será hasta la próxima. Hasta mañana.